Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Margarita. En este canal les propongo explorar la sabiduría de la conciencia, cómo ese mundo inmanifestado se va manifestando a partir de que desplegamos distintas posibilidades de lo humano. Agradezco a los nuevos suscriptores y a los suscriptores que me tienen paciencia esperando algún nuevo video. Lo cierto es que este año es un año complejo. En mi caso personal estoy con muchísimo trabajo y organizando nuevos desafíos para el... Hoy quiero expandir nuestro entendimiento de los ciclos de expansión que nos propone Júpiter. Todos los que andamos por aquí, por la astrología, conocemos a Júpiter como el maestro dador, el que nos expande las posibilidades, el que suele llevarnos a otros territorios para iniciarnos en la exploración. Y lo hace con generosidad, lo hace, digamos, de la mejor forma, no como otros personajes o entidades que lo hacen sin tanta amorosidad, alegría, generosidad como es Júpiter. Júpiter en nuestra carta es sumamente relevante porque nos da un indicio en qué territorio, en qué área de nuestra vida nosotros tenemos la posibilidad de expandirnos, de ir un poco más allá. Y por eso son tan importantes los contactos de Júpiter con algún planeta, ángulo de nuestra carta natal. Júpiter, como saben, junto con Saturno, forman lo que son un par de energías, entidades, inteligencias que nos llevan uno a la expansión y el otro a la contracción y a que de alguna manera nos sometamos a ciertas pruebas. Ambos dos son maestros. Uno, un maestro muy jupiteriano, como diríamos, jupiteriano, que nos expande, que nos convoca, que nos... que de alguna manera nos seduce para ir a otros territorios. En cambio, Saturno es un maestro bastante severo. Estos dos ciclos planetarios tienen mucha relevancia en nuestra carta natal respecto a la función social, cómo nosotros en este juego de expansión, contracción y prueba que nos proponen estos dos planetas sociales, vamos a desempeñar algún rol. Hoy quiero detenerme en el rol de Júpiter. En otra oportunidad hablaré específicamente de los ciclos de Saturno. Y para empezar, para expandir nuestro entendimiento de Júpiter, desde los conocimientos esotéricos se nos dice que Júpiter es el Sol que no fue. Es decir, nosotros en nuestro sistema solar tenemos al Sol, ¿no? El Sol físico, también se dice que hay un Sol espiritual, pero vamos ahora a detenernos en el Sol físico, en el Sol, como la entidad, el espíritu que anima a este sistema solar. En tanto Júpiter, ese sol que no fue, vendría a ser como el alma en este sistema solar. Y es evidente que si es el alma, esa entidad subjetiva que nos conecta con lo espiritual a través de proponernos experiencias
que de alguna manera, en algún plano, depende de las creencias de cada uno, pareciera que nos va empujando a determinados aprendizajes, experiencias individuales y colectivas. Entonces, como primer tema, para mirar un poco más expansivamente a Júpiter, Júpiter sería el Sol que no fue y está muy relacionado con las funciones del alma. Desde el punto de vista de la inteligencia que nos contiene, existen tres grandes cualidades. La primera, la voluntad, el poder. Hágase tu voluntad. Ese que no sabemos qué es, que parece que es el gran arquitecto, ¿sí? Sea una inteligencia, no lo sabemos. Ningún sistema menor puede comprender a uno mayor. No sabemos, pero pareciera desde nuestra lógica que existe esta inteligencia, esta voluntad de que algo suceda. Desde lo esotérico hablamos desde un plan evolutivo. Ese es el primer rayo, que como he dicho en otras oportunidades, va a estar, va a tener regencia en ese rayo Plutón. Y en esto hemos hablado en alguna oportunidad y lo seguiremos hablando en otro momento. El segundo gran principio base, como las bases de esta arquitectura inteligente, es el principio del amor y sabiduría, ¿sí? El amor que entrega infinitamente y esa sabiduría que nos conduce a territorios desconocidos para nosotros. El regente de ese segundo rayo, que es un rayo de los bases, de las bases de esta construcción inteligente, es Júpiter junto con el Sol, es decir, el Sol que es y el Sol que hubiese sido. Estos dos soles son expansivos, nos llevan hacia conocimientos inexplorados, nos expanden. El otro tercer rayo se refiere al rayo de la evolución humana que tiene que ver con Saturno, que es el tercer rayo. Hoy quiero detenerme justamente en Júpiter. Dicho esto, podemos empezar a resonar con este casi, digamos, principio solar que tiene Júpiter en nuestra vida. Es un principio iluminador, es un principio que expande porque el amor es entrega y expansión. Hay algún temita ahí cuando hablamos de amor con Venus, ¿no es cierto? Ya he mencionado las regencias de Venus y la función de Venus es más operativa. Es decir, Venus en lo personal de cada uno de nosotros ejecuta acciones para conocer y complementarse y unirse a otros. Y ese principio de unión es lo que nosotros entendemos como amor. Pero hay un amor que da porque da, ¿sí? Que expande porque expande. Y este es Júpiter. Entonces hoy quiero, mm, recientemente ha acontecido una conjunción de Júpiter con Urano, ¿sí? Una conjunción muy importante. Ahora bien, quiero poner en contexto los ciclos simultáneos que estamos viviendo en lo personal y en lo colectivo respecto a Júpiter. Es decir, que Júpiter, que tiene un movimiento
de traslación de aproximadamente 12 años, a veces 13, 12 años aproximadamente, que está un año por signo aproximadamente, ¿no? Entre sus avances y retrogradaciones, va marcando específicamente, digamos, ciclos de 12 años en la vida de cada uno de nosotros. Depende dónde tengamos a ese Júpiter. Es decir, tenemos el retorno de Júpiter cada 12 años. Y va marcando, como todo pasa en la astrología, cuando nos referimos a un ciclo, nos referimos al momento en que el planeta llega al lugar de origen y parte en un nuevo recorrido para retornar a ese punto. Ese viaje va haciendo aspectos, conjunciones, distintas posiciones respecto a planetas natales o a planetas en el cielo. Digo planetas y a veces me gusta decir entidades inteligentes, porque reitero, de mi entendimiento, es que el entendimiento al que adscribo no es mío, sino que siento como verdad y sobre los que profundizo, trato de observarlos y voy constatando que efectivamente lo que encuentro me sigue resonando. Entonces existimos en esta inteligencia que se va a manifestar a través de las entidades planetarias que tienen una relación muy estrecha con el Sol del sistema solar y que estas entidades nos aportan a nosotros en el momento en que encarnamos determinada matriz de energías y posibilidades de resonancia eh, con determinados aspectos que se van a producir en el cielo a lo largo de nuestra vida. Entonces, retomando, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con los ciclos expansivos de Júpiter, es decir, Júpiter, como qué ciclos están actuando en este momento simultáneamente en nuestras vidas personales. Para hacerlo, preparé una pequeña presentación y previamente se los voy a correlacionar con algo que he analizado en otras oportunidades. Vamos a ver los ciclos de expansión personales y sociales. Vamos a ver en particular la conjunción de Júpiter y Urano y vamos a ver los ciclos expansivos mayores. La idea que tengo es que podamos comprender dónde están los ciclos y correlacionarlos con las áreas de experiencia por donde estén transitando para ir comprendiendo esa multiplicidad de ciclos en los que estamos, que son todos ciclos expansivos de distinta naturaleza. En el año 2013 publiqué el libro El poder creador de la conciencia, que no tiene referencias astrológicas. Este libro está fundado en la observación de cómo se correlacionaban los estudios esotéricos y los conocimientos actuales de la ciencia, ¿no? Las ciencias de la física, la ciencia biológica, con todas las ciencias, cómo podíamos nosotros tomar conceptos del funcionamiento de la ciencia que sean aplicables a lo que esotéricamente se nos dice de cómo son estos principios fundantes del proceso de evolución humana y planetaria y del sistema solar y de las galaxias. Bueno, son temas que nos exceden. En el libro, en una parte específica, me ocupo de lo que se llaman las formas, ¿sí? Todas las formas que nosotros transitamos,
que construimos, tienen correlación con determinados principios inteligentes que las empujan a que manifiesten determinadas posibilidades. No me voy a detener en esto porque lo que quería traer acá es específicamente cuando me refiero a que toda forma que se va manifestando en la vida, nuestras formas vinculares, nuestras formas de relacionarnos con el dinero, nuestras ideas, nuestras creencias, todas las dimensiones que podamos entender de la vida, van atravesando sucesivos ciclos. Estos ciclos tienen similares cualidades, pero se van expandiendo a medida que la conciencia, que es ese puente invisible que está correlacionado con determinadas operatividad de la inteligencia que nos contiene, se va manifestando. Lo que quería decirles antes de entrar a ver los ciclos de Júpiter es que cuando Júpiter se encuentra, como cualquier entidad que se encuentra con otra, se produce una instancia de nacimiento, de posibilidades de expresión de esa energía. Cuando esa energía progresa o va avanzando, una vez que produjo este contacto, ¿qué es lo que sucede? Toma una forma eso que llamamos la limitación. Empezamos a ver qué forma ha tomado esto en nuestra vida. Y esa instancia de limitación podría asociarse a las instancias de cuadraturas crecientes en astrología, cuando decimos, ¿no?, que ahí se ponen en tensión de ángulos de 90 grados aquel punto inicial con el nuevo lugarcito que tiene esa energía. En el caso de Júpiter, sería a los 3 años de haber producido un contacto con determinado arquetipo. La fase de expansión, donde podemos ver todo lo que hicimos con esa energía, tendría que ver en astrología con la fase de la oposición. Y finalmente, cuando vamos a lo que sería el cuarto decreciente, ¿sí?, que va a ser de naturaleza capricorniana, como sabemos, ese cuarto decreciente, que serían como 3 años antes de volver a la conjunción, se entra en una etapa de crisis, es decir, de reajuste de lo que eso no me terminó. Avancé un poquito, pero parece que hay algo más, ¿sí? Y finalmente, ese ciclo se completa con lo que, digamos, se llama la liberación de las formas que se han construido en ese ciclo para dar inicio a un nuevo nacimiento. Esto que les acabo de comentar acontece en la mayoría, en todas las formas, en las civilizaciones, en nuestros entendimientos del mundo, en todas las instancias ocurren estos ciclos. Podemos ver, le podríamos poner distintas etapas, pero estas serían como los núcleos. ¿Por qué? Porque para que algo se forme hay una organización de la energía en función de determinado conjunto de cualidades que existen en nuestro mandala, en nuestro sistema solar, en el momento existencial que estemos, se organiza de alguna forma. Esa forma, en algún momento se transforma, libera esa energía y se rearma o se vuelve disuelve totalmente su energía. Es decir, todo es así. Eh, Recuerdo en algún momento, ¿se acuerdan? Ha empezado el teléfono de línea, que fue todo un nacimiento y una forma de transformar nuestra vida, teniendo un teléfono en la casa. Hoy
Es maravilloso, pero casi no tenemos teléfonos en la casa. Andamos con los celulares, eso se recicló, se rearmó toda la forma de comunicación que se expandió. Ya no es solo que me llamen, sino que en el celular tenemos prácticamente un computador para monitorear todas las áreas de la existencia. Eso fue que el mismo principio de comunicación que empezó con las señales de humo, siguió con el telégrafo, luego pasa al teléfono y así vamos reciclando y retransformando en posibilidades más amplias algunos principios, como es el principio de la comunicación o la intercomunicación humana. Bueno, dicho esto, para entrar en los ciclos de Júpiter, siempre es necesario adentrarnos en un ciclo que es muy relevante respecto a la función social o la transformación que recibirán las formas en, bueno, parece que se había cortado el video. Les cuento un poquito que ando con un montón de problemas técnicos. Estoy esperando al técnico de la computadora grande, entonces estoy limitada con esta computadora, la notebook. Y bueno, andamos todos ahí, haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Es un año bastante intenso. Volveré entonces a la presentación. Aquí estamos nuevamente. Les comentaba que para empezar nosotros a comprender el conjunto de ciclos en los que nos encontramos y comprender el fenómeno, por un lado, expansivo que se está aconteciendo y por el otro lado, restrictivo, estructurante, de pruebas, de hacer más esencial las estructuras, las formas que construyamos, tenemos que ver siempre el ciclo Júpiter-Saturno. Para todos, este ciclo Júpiter-Saturno transita el ciclo entre que Júpiter se encuentra con Saturno, tiene un ciclo de aproximadamente 20 años. Son 20 años donde van a tener una conversación íntima, ¿sí? La expansión con la capacidad de estructuración o de transformación de las formas, ¿sí? Las formas materiales, emocionales, cognitivas, vinculares, de creencias, etc. Todas las formas que podamos manifestar como humanos, ¿sí? Y también en planetarias, que van más allá del humano. El tema de este ciclo es sumamente relevante en nuestras cartas natales, porque ese ciclo va a marcar todo un recorrido, ¿sí? Donde con todos los otros eventos que se van produciendo, van a ir aportando a que afinemos de qué se trataba ese ciclo. Entonces, para comprender este ciclo, lo primero que tendríamos que ver es que venimos de un ciclo que se inició el 28 de mayo del 2000 en el 2243 de Tauro. ¡Oh, casualidad! El ciclo de Júpiter-Urano se dio en el 21 y tanto de Tauro. Qué significativo esto, ¿sí? Pero bueno, el ciclo anterior fue de Tauro a Acuario, ¿sí? Es decir, que hubo ahí una fase de expansión que hizo todo un viaje para liberar lo que construyó cuando haya llegado a Acuario. Para comprender cómo opera en nuestras cartas,
Acá les he preparado el ciclo que hemos iniciado el 21 del 12 del 2020. Ciclo, la primera conjunción que decimos, luego de la del 89, creo que fue en aire, pero sí, pero acá, aquí se produjo esa famosa conjunción del cero de Acuario, ¿sí? Que está tan sensibilizada, se produjo el 21 de diciembre del 2020. Este ciclo de 20 años va a concluir en el grado 1755 de Libra el 30 de octubre del 2040. Uy, ¿cuántos años? ¿Cuántos años para qué? Nosotros tenemos que tomar que este ciclo va a comenzar aquí en el cero de Acuario y va a transitar todas estas etapas hasta llegar al 17 de Libra. Entonces acá me quiero detener en algunas cuestiones ya más sutiles de lo esotérico. Este ciclo es sumamente relevante para el planeta Tierra, porque inicia un ciclo de expansión y estructuración de lo acuariano. Sabemos que Plutón va a estar transitando en Acuario. Pero desde el punto de vista esotérico, sabemos que Júpiter rige a Sagitario, ¿sí? Por su, por su similitud en las cualidades energéticas entre el signo y el arquetipo. Ahora bien, Júpiter rige Sagitario, pero también Júpiter es el regente del alma, siendo que Júpiter representaría esotéricamente al alma, eh, de Acuario. Júpiter es el regente esotérico de Acuario. ¡Wow! Es decir, que este proceso, ¿sí? De un nuevo sentido, de una nueva dirección que deberemos encontrar, Sagitario, se correlaciona con la humanidad. Júpiter es lo que nos expande a comprendernos como humanidad. Es decir, es el regente esotérico de Acuario. Pero también es el regente jerárquico de Virgo, porque es a través del servicio, es a través del servicio que se debe prestar a la humanidad que nos expandimos. Entonces acá tenemos los elementos sumamente relevantes del ciclo de expansión por el cual Saturno nos va a tomar prueba. Y esta prueba va a ser bastante contundente porque Saturno, ¿sí? Todos sabemos que es el regente de Capricornio por su analogía con el padre severo que fija las reglas, que nos juzga, que nos exige ir en determinada dirección, que nos obliga a que demos forma material a las cosas. Es también el viejo regente de Acuario, pero no voy a entrar por ahí. Es el regente de la personalidad, es decir, el que todos conocemos en Capricornio, pero también es el regente del alma. Es decir, es la ley de hágase tu voluntad. Ahora, lo importante es que Saturno es el regente jerárquico de Libra. Es decir, este proceso de 20 años deberá llevarnos a encontrar verdaderamente a Libra. Nos hará transformar los tres grandes temas de Libra. Nuestro entendimiento del sexo, del cual ahora no hablaré, pero lo tenemos, yo digo sexo y pensamos en el sexo físico. El sexo es una pulsión de unión que existe en este plano.
sobre el sexo, sobre el dinero y nuestros entendimientos de Dios, de aquello en lo que existimos. Entonces, el sentido de lo correcto, de lo justo, bueno, bello y verdadero, el sentido de la justicia máxima, de la justicia de hágase tu voluntad. Entonces vemos la importancia que tiene el ciclo. Es un ciclo muy relacionado con cómo vamos a desarrollar nuestras responsabilidades en la gran familia humana. La prueba final estará ya en el 2040. Muchos jóvenes la llegarán a ver. Entonces ahora me voy a referir a otro ciclo que está vigente. Vamos a tener acá, como les dije, oportunamente, vamos a tener la cuadratura con la cual vamos a poder decir, le hemos dado forma a esto, pero todavía no hemos llegado. Vamos a ir a otro ciclo. Este ciclo está aconteciendo simultáneamente con un ciclo de Júpiter-Plutón, que también se dio en el 12 de noviembre del 2020 a 22 grados de Capricornio, 22:51 de Capricornio. Este ciclo donde Júpiter se encontró con Plutón, ¿sí? Acá vemos que justamente Júpiter y Saturno ambos se encuentran en Capricornio y ahí fue donde tuvimos ese año 2020 de encerrados en casa con todo el tema de la pandemia. Entonces, que representó una expansión de nuestro entendimiento del poder, de nuestro entendimiento de cómo podíamos ser sometidos por un virus o por organismos que nos exigieran determinadas conductas. Entonces acá tuvimos yo creo que adquirimos una comprensión, hicimos contacto, expandimos nuestros entendimientos del poder. Este ciclo, ¿sí? De Júpiter tocando a Plutón va a estar vigente hasta el 2033, donde, oh casualidad, hará nuevamente esa conjunción de expansión de Plutón en el 2020 lo hizo sobre Capricornio, comprendiendo cómo el poder de las estructuras y poniendo en jaque al poder de las estructuras. Hubo una comprensión profunda. Las estructuras que hemos construido, ¿sí? Se nos revelaron. ¿Mm? Y ahora, a los 14 grados de Acuario en el 33, va a estar bastante próximo a cuando fue la Revolución Francesa, porque ya habremos adquirido algún entendimiento mucho más sofisticado de lo que es la era acuariana, ¿sí? Y les recuerdo que Plutón, regente del primer rayo, tiene la función de destruye para liberarnos. Y entonces los procesos de destrucción son máximos. Bueno, no voy a entrar en predicciones, estoy dando contextos energéticos y recordemos que siempre que estamos con Plutón, estamos hablando de la regencia de Escorpio y la doble regencia en Piscis, porque siempre los procesos de liberación tienen que de alguna manera purificarse para que vuelva a emerger algo diferente. Entonces, estamos en un ciclo Júpiter-Plutón, estamos en este ciclo
Júpiter-Saturno de 20 años, estamos en este ciclo menor de Júpiter-Plutón que entrará en Júpiter-Acuario. Pero tenemos otro ciclo muy relevante, que bueno, el ciclo que ya les comenté, Júpiter-Saturno, pero tenemos otro ciclo que también es sumamente relevante, que empezó a transitarse en el 2022. El 12 de abril del 2022 a 23 grados 58 de Piscis. Este ciclo va a durar hasta el 24 de marzo del 2035 y es un ciclo donde Júpiter se encuentra con Neptuno, ¿sí? Expandiendo nuestra sensibilidad, expandiendo nuestra capacidad de registros sutiles, expandiendo los maremotos, expandiendo, disolviendo, obligándonos a renunciamientos, casi conectándonos con un sentido místico de la existencia. Y esto acontecerá por los eventos que acontezcan y que están aconteciendo. El darnos cuenta, el que resuene en nuestro corazón, empáticamente, el dolor de nuestros hermanos siendo expulsados de sus hogares, en las guerras, matanza, los niños, todo lo que está aconteciendo. Hemos sido prácticamente como indiferentes a sentir y registrar todo esto. Bueno, hay un inicio de un proceso de expansión de nuestras capacidades sensibles que tiene su momento de nuevo inicio en marzo del 2035. Entonces, este ciclo, acá yo he marcado, para que nosotros podamos ver en nuestras cartas natales, ¿sí? Porque esto es social y es personal, porque en cada uno de nosotros se va a producir un ciclo de aprendizaje de, de ese germen que se genera en la conjunción. Acá les marco las casas por las que está transitando. Entonces, así de manera bastante gráfica, uno puede ir detectando, ¿sí? Que si, por ejemplo, esta conjunción le cayó en casa 1, acá esta estará en casa 3, y que el proceso será de casa 1 a casa 10, el proceso de los 20 años, ¿sí? Bien, ahora quiero finalmente agregar la reciente conjunción de Júpiter-Urano. Entonces queda claro que estamos en procesos que se van anidando unos con otros. Por eso a veces resulta tan difícil hablar puntualmente o sacar conclusiones, no hablar, hablamos, comentamos, interpretamos parcialmente, pero llegar a una comprensión de nuestros procesos, de saber por dónde estamos transitando, requiere que, que estemos resonando con estos ciclos en los que estamos inmersos. El ciclo de Júpiter-Urano, muy importante, es porque, como vemos, este ciclo tiene una extensión de 13 años, más o menos como los ciclos anteriores que les mencioné, ¿no? De Júpiter-Plutón, de Júpiter-Neptuno y Júpiter-Urano, porque al ser más lentos
digamos, tarda 12 años y un poquito más hasta que lo alcanza. Entonces, el ciclo anterior de Júpiter-Urano aconteció desde enero del 2011 a 27 grados de Piscis. Es interesante, ¿no? Porque fijémonos que este ciclo de Júpiter-Urano, Júpiter, como les dije, regente del segundo rayo del amor-sabiduría, de la expansión para ir más allá de nuestros horizontes lógicos, racionales, sino abrirnos a la intuición, a lo intangible, a lo abstracto, ¿sí? A otras posibilidades del diseño de lo humano. Él nos muestra que es posible ir más allá. Es regente del segundo rayo, pero acá lo interesante es que se encuentra con Urano, regente del séptimo rayo, que está entrando en total actividad en esta instancia evolutiva. Urano va a representar, como todos lo sabemos, el rayo que es disruptivo, ¿no? Aquello que va a relacionar el espíritu directamente con la materia, casi sin intermediarios. Por eso irrumpe, porque no hay como el tiempo del proceso de anclaje en el mundo astral para materializar. Eso se ocupan otros. Entonces, lo que podemos decir es que este Júpiter va a expandir esta bajada espiritual que se está produciendo en el planeta. Y cuando hablamos de espiritual, estamos hablando de mayores posibilidades de frecuencias, de registro de frecuencias. Lo digo así de manera simple. Y cuando hablo de estas posibilidades de expresión de frecuencias vibratorias, y estamos hablando ya de otras, de más allá del humano. He dicho en reiteradas oportunidades que estamos no digamos, no solo estamos mutando los humanos, sino que estamos entrando en un concepto nuevo de humanidad, de realidad planetaria. He mencionado el transhumanismo, ¿no? Mencionando esta bajada de lo tecnológico, lo irruptivo, la clonación, todas las biotecnologías, los chips en el cerebro, infinidad la inteligencia artificial que se abrió la caja de Pandora y no sabemos hasta dónde llegamos, ¿no? Entre tecnología, inteligencia artificial y biotecnología y biología, que unido a la tecnología es biotecnología. Entonces, el rayo se irrumpió. En el año 2011 hubo un gran fenómeno financiero, ¿sí? Veníamos de un gran fenómeno financiero en Piscis, porque todavía está por verse y que creo que por ahí va a pasar la cosa, de ver cómo se reformatea nuestro entendimiento del dinero, para el cual yo he hecho varios videos por ahí, pero hay mucho más para hablar, porque estamos entrampados en una idea de dinero que se corresponde netamente a aquello que debe ser totalmente transformado, que son las ideas capricornianas del dinero. Todavía no encontramos, si bien hay muchas criptomonedas, monedas alternativas, pero no está instalado en el inconsciente y en la operatividad planetaria eh, entendimientos del dinero, digamos, si bien vamos a los CBDC, los dineros de los bancos centrales, los dineros digitales de los bancos centrales, hay mucho ahí para ver. No me quiero ir por el tema, muchos saben que tengo mi experiencia como contadora en economía y finanzas de mis tantas vidas aquí en este plano y el tema me apasiona. Pero
Lo que quiero marcar acá, que el procesito que se dio entre Piscis y Tauro, ¿sí? Fue un proceso que pasamos por una circunstancia de Aries y llegamos a Tauro. Ahora estamos en la conjunción de Júpiter y Tauro, que se da justamente en el mismo punto que en el 2000 se dio la conjunción Saturno-Júpiter. Entonces, yo creo que realmente acá se da vuelta la pirinola. Y la pirinola en eh, formas diferentes de eh, entender o de qué vamos a hacer a partir de nuestro entendimiento de lo taurino. Para lo cual voy a hacer el video de Tauro esotérico para comprender profundamente las posibilidades de manifestación en Tauro. Entonces, el proceso va a abarcar hasta el 2037, es decir, que estamos en un proceso de transformación fenomenal de todas las formas existentes de maneras inimaginables, porque es Urano, que va a llegar hasta el 37. Conclusión de todo esto, estamos en una instancia donde estamos atravesando, pero ciclos profundísimos de transformación que están transitando, por un lado, por la fase de Acuario, Piscis, pero por otra están entrando en una fase inicial que en una fase inicial de los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, es que implica un nuevo ciclo de construcción de la humanidad, acordándonos que en Cáncer, ¿sí? El regente, digamos, el regente esotérico y de jerárquico de Cáncer es Neptuno, donde nos llevará a resonar con unas nuevas posibilidades del humano. Efectivamente, entre el 2035 y el 2037 se producirá como un nuevo inicio de nuestro entendimiento de humanidad, aquello que suelo repetir, que hasta ahora hemos entendido al hombre como Homo Deus, pero que vamos a ir al concepto de homus partícipe, porque participaremos de, de habitantes, de entidades, de sujetos inimaginables. Bueno, voy a dejar de compartir y aquí estoy. Bueno, espero que les haya resultado de interés esta perspectiva. Eh, soy una Sol Júpiter en Virgo, digamos, entiendo a la vida como procesos, los veo como procesos, los siento como procesos. No puedo, como a veces nos detenemos en un aspecto y nos agarramos la cabeza y me pasa este aspecto, pero todo esto es es un continuo de muchos anillitos entrelazados entre sí, de muchos circuitos simultáneos. La astrología es calidoscópica, multidimensional, por eso también está asociado tanto a la trigonometría, a la numerología, porque las cosas desde la lógica A, entonces B, es un tipo de pensamiento del pensamiento lógico-racional que oportunamente veremos que tiene su distinto desarrollo a partir que la conciencia se desarrolla, pero en realidad nosotros nos desplegamos no en una lógica racional, sino en lógicas abstractas, en lógicas multidimensionales.
Es decir, estamos en una instancia donde sabemos que observando el campo cuántico, que si se observa una realidad, se modifica. Entonces, nosotros como humanos, humildemente vamos tratando de ver un poquitito de esto. Y entonces hoy la propuesta era que veamos los ciclos de expansión en los que estamos sumergidos como individuos y como humanidad. Así que los espero en la próxima. Espero que se suscriban si les gustan estos contenidos y cualquier cosa me escriben. Contesto todos los comentarios, ¿sí? Si quieren algún tema especial o si de lo que estoy hablando hay cosas que menciono muy por arriba, por ahí les interesa que despliegue más en profundidad algunos de los temas que voy planteando. Les mando un gran cariño y nos vemos en la próxima. Chau, chau.